les contamos rápidamente. Tincho es el CISO Naranja X, yo soy el Head de Infraestructura. Alguno capaz se pregunta qué hace el Head de Infraestructura hablando de seguridad o hablando de ransomware. Estoy pagando la apuesta en realidad, así que no me queda otra que venir hoy. Así que vamos a acompañar al que sabe. Secuestros digitales. Buscamos un nombre particular. Entendemos que ransomware es una materia conocida. Sabemos que muchos de ustedes pueden comprender la naturaleza de este tipo de malware y ataques. Pero tenemos un desafío con Cristian. Contarles más allá del concepto general y explicarles un poquito qué pasa en el ecosistema rondeando este tipo de ataques. Ya nos presentaron recién. Vamos un poquito de contexto de lo que fue la agenda y cómo viene siendo hasta ahora todo lo que viene pasando en el Tech for Impact. En realidad arrancamos de temprano, ¿sí? con awareness, con un par de charlas de data protection. Queríamos contarles que tiene todo un sentido, cómo fuimos conformando el line-up. La idea era que estén como las tendencias de lo que es cyber siempre en algún stage. De lo mismo después con AI y con todo el resto de los tracks de dev, de infra, ¿sí? Y de producto. En lo que es cyber, tratamos de que estén, figuren y podamos charlar un buen rato de lo que es awareness, de data protection y en este momento de ransomware. Cómo sigue siendo algo relevante en las agendas de las compañías y de las personas, en realidad, estar protegidos contra el ransomware o contra los secuestros digitales. Totalmente, Chris. Así que sin más, vamos arrancando nomás. ¿Qué es un ransomware? Está bueno definirlo. Contemos un poquito de eso, Chris. Vamos a estar todos en sync en la misma página. Es un tipo de malware diseñado para bloquear o encriptar archivos, ¿sí? De esa manera es como poder producir un secuestro digital, un secuestro del archivo en cuestión. Si se preguntan qué es un malware, básicamente es cualquier cosa que opere con código fuente o tenga una capacidad para específicamente realizar cualquier tipo de acción sobre cosas que usamos cotidianamente. No sé si se dieron cuenta, pero actualmente hay hasta paraguas con inteligencia que nos permiten saber dónde estamos, la geolocalización, si va a llover, la temperatura. Imagínense si todo ese ambiente que nos circunda hoy opera tecnológicamente, ransomware podría ser un vector o un agente de amenaza clave para dejarnos sin operación. Por supuesto, en un paraguas no tiene mucha connotación, pero es muy diferente cuando me cifran los archivos de mi computadora y ni qué hablar si estamos en una organización. Totalmente. Vamos a ver rápidamente cómo funciona, cómo se estila un ataque de ransom para una persona o para una compañía. A ver, vemos que primero dice investigación de la víctima, investigación y la selección de la táctica inicial. A ver, Tincho, esto significa que la investigación de la víctima, si yo, Cris de Ferrari, alguien me está mirando, me está buscando atacar a mí, o lo más probable es que yo me agarre algo al azar, ¿sí? Medio random, que anda dando vueltas por ahí y casualmente me infecto. Buen punto. Mucha gente piensa que mágicamente andan dando vueltas a archivos maliciosos y cualquier tipo de malware por internet y en algún momento me los pesco. Eso es cierto, eso pasa. Pasa normalmente para las personas y hoy contaban los chicos en la charla de Leak, me traigo algo, pasa también en las organizaciones. Con lo cual mucha de la capacidad de las organizaciones para responder generalmente está en la investidura de la masividad de todo lo que anda circundando. Pero no termina ahí, Chris, porque estas personas tienen cosas escondidas, tienen algunos secretos y son capaces de investigar a las personas y a las organizaciones para orquestar distintos tipos de ataques. Los que normalmente vemos en internet y nos dicen que no descarguemos un archivo son los masivos, pero hay cosas más peligrosas y están preparadas para generar daños de mucho mayor impacto que tienen que ver con una investigación seria y real para poder llegar a un ataque dirigido o otro tipo de malware, incluso desconocido para la comunidad. Eso en términos tecnológicos no tiene vacuna. No podemos hacer nada para contrarrestarlo, Chris. Entonces, si yo soy una persona, un ciudadano de a pie, es muy probable que pueda agarrar algo que está dando vueltas o que no sea dirigido hacia mí, ¿no? ¿Quién puede tener interés en que yo me agarre un ransomware? No tengo nada interesante en mi máquina. ¿Hay alguno por acá a lo mejor? ¿No? Ahora, si soy una organización, si soy una compañía o si soy una organización, sí puede haber un interés en hacer un ataque dirigido. Entonces, ¿qué pasa si de golpe me infecto? ¿Sí? Caí en la trampa. Me mandaron un mail. ¿Cómo llega un ransom? ¿Cómo llega a una persona o a una organización? ¿Cómo es que entra?
Buena pregunta, Cris. Hay muchos y diversos factores de ingreso. Uno que conocemos todos, el famoso spam, ¿sí? En general suelen ser publicidades que no nos interesan, emails que llegan de manera masiva, pero mucho cuidado. A algunos de esos mails, si los investigamos y le hacemos clic, podrían derivar eventualmente en caer o empezar a iniciar un proceso en ser víctima de un secuestro, Cris. Pero hay otras tácticas. Si yo navego por internet y descargo cosas que no conozco, si yo navego también y me recomiendan imperiosamente que me van a dar una super promoción, pero me piden que haga una descarga o que acceda a cierto link, esos son los factores de riesgo a través de los cuales paso a estar en otro estadio, ¿sí? Donde ya soy una víctima, Cris. Tal cual. Pero ¿cómo sigue la cosa? Bueno, la víctima acá es el segundo paso, ¿no? Apreté, me equivoqué, apreté en el link, me descargué algo. Después vamos a hablar un poco de qué me puede prevenir de hacer eso, pero ya caí en la trampa. Lo que sigue es el apoderamiento, ¿sí? Perdí el control de mis archivos, perdí el control de mi máquina. ¿Qué es lo que pasa ahí? Totalmente. Ya no solo no tengo control, porque esto es como algo que ya se está ingestando, ¿sí? Es un proceso que ya inició. Es decir, que la persona y o las organizaciones en ese momento ya entran en otra línea de dependencia. ¿Qué tengo para contrarrestarlo a nivel tecnología? ¿Sí? Si nos pasa, lo comparemos entre personas y organizaciones. Como persona, si no tengo un antivirus apropiado, una vez que yo ya fui víctima, ¿sí? Total. Ya estoy en ese lugar donde ya no puedo hacer nada porque el malware indefectiblemente se va a ejecutar, pero también hay un punto importante, Cris. La ejecución en el ataque quiere buscar un máximo nivel. Y déjenme ampliarme ahí un poquito. Y Ok, ya- no es a ver, que ya está, me cifraron el archivo o puede pasar algo más. buena pregunta, ¿no? Son Todavía buenísimas no. las preguntas, ¿viste? Que todo Todavía es no. buenísimo. Bueno, pero en realidad yo te lo puedo traducir como una pregunta. Una vez que yo hice clic o me descargué el archivo, ¿realmente ya se empieza a ejecutar el ataque? No siempre. Hay algunos tipos de malware que ya conjugan la encripción y proceden con el cifrado, pero hay otros que buscan maximizar el beneficio del atacante. ¿Cómo funciona eso? Este tipo de malwares ya tienen una inteligencia y una evolución capaz de buscar hacer un mayor daño. Por ejemplo, si hablamos de las personas, va a buscar otros dispositivos donde yo pueda ejercer un cifrado, ¿sí? Como atacante estoy hablando, y en una organización busco movimiento lateral, acaparar mayor cantidad de servidores o de archivos y datos para cifrar, pero también intento vulnerar credenciales y obtener cualquier tipo de vector que me permita ingresar o egresar a la infraestructura pertinente, ¿sí? Este tipo de ataques, denominados ransomware, nosotros los interpretamos como un secuestro porque, como en la realidad, buscan obtener el máximo beneficio posible en función de cómo se van dando las cosas. Básicamente, si tenemos el enemigo adentro, lo que va a buscar es tratar de llevarse lo máximo posible. Probablemente acá se busque llevar algún archivo, alguna información, escalar, digamos, en privilegios, poder ejecutar más cosas, dejar puertas traseras abiertas como para seguir investigando y tratar de seguir sacando máximo provecho del ataque. Entonces, hay un dato que es que yo me logro dar cuenta bastantes días más tarde, ¿no? De que estoy infectado o de que recién me doy cuenta o que recién salta a la luz que estoy infectado. Y fíjense que es un caso difícil porque en general las incidencias y los malwares, hay estadísticas donde tardamos más a veces de 33 días, incluso más de 240 si no tengo buenos niveles de defensa, en darme cuenta de que toda esta orquestación del ataque, del movimiento lateral y la proliferación a futuro se está gestando. Y como decía Cristian, ellos también buscan borrar su evidencia y hacer... Perdóname, Cris, no te embole. Nadie me dice Cristian. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? ¿Me puede cifrar directamente los archivos? La respuesta es sí, pero eventualmente a lo mejor quieren realizar una mejor negociación. Y ahí se pone interesante la cosa porque el atacante, a través del malware, está siguiendo en qué estadio está perpetrándose el ataque o en qué estadio de ejecución se encuentra, no importa si es una persona o una organización. Cris, entonces, si me cifran en la computadora como persona, ¿qué opciones tengo para recuperar mi información? Horno. En realidad está la opción de pagar, ¿sí? La efectividad y la tasa de éxito del pago, del rescate del archivo, suele ser baja. Hay una tasa de éxito baja de que realmente yo pagando voy a obtener digamos, la solución al cifrado del archivo, ¿sí? de poder desencriptarlos.
Entonces, el pago es un tema que siempre, digamos, por un momento había una línea de que te recomendaban pagar, eso un poco se volvió un poquito para atrás. Eventualmente creo que lo mejor es tener backups. Backup, antivirus y otras cuestiones que les vamos a contar, porque lo que intentamos buscar es desarrollar un poquito la idea. Mirá. Y empecemos con un poquito de historia, Cris. Vamos para atrás. A ver, es muy común creer de que quizás o el boom del ransomware, o que se está hablando hace poco, en realidad el primer ransomware registrado de 1989 se hizo a través de un disquete, de una distribución de disquetes, o sea, fue bastante más como rudimentario, si quieren, de lo que hoy vemos como lo que son los ataques, ¿no? Lo hizo un investigador, ¿sí? Un investigador llamado Joseph Pop, que después cayó preso, la que lo agarraron, porque en ese momento como que era bastante más, digamos, menos anónimo hacer todo esto. Distribuyó 20.000 disquetes bajo un cuestionario para la investigación del SIDA, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Que no se conoce todavía el motivo por el cual lo hizo, si quería recaudar plata, si quería recaudar para una investigación con fines filantrópicos, en realidad, capaz que atrás había alguien con una buena intención, ¿no? O simplemente, creo que había tenido una negativa en un trabajo que le había salido, así que cuando lo agarraron fingió demencia, literal, ¿no? Dijo, acusó, digamos, distintos problemas y no se hizo cargo de absolutamente nada. Controversial. Total, sí. ¿Puedo dejar una pregunta disparadora para razonar esto? Si fuese verdad que él quería desarrollar una cura para el SIDA, a partir de ahí orquestó un ataque que básicamente cifra archivos y pide un rescate, ¿está bien? Es para pensarlo. Nosotros creemos que no. Pero hay muchos motivos, más allá de los éticos Hay y gente morales ilegal indebidos. acá, ¿eh? No, Hay conocimiento de causa acá, ¿eh? conocimiento de causa. ¿Van presos, Cande? ¿Los mandamos? Bien. Me gusta esa actitud. Bueno, sigamos. A ver, veníamos pensando en cómo hacer como una analogía que pueda tener sentido. Esto, en realidad, no tiene mucho que ver con el ransomware, pero ya que estamos hablando de secuestros, dijimos, che, ¿qué relación tiene esto con los secuestros convencionales, ¿no? De secuestrar. La industria del secuestro convencional está decreciendo, ¿sí? Ya no parece ser un negocio rentable. En Argentina lo que vemos es que cada vez hay menos secuestros registrados, ¿sí? Y lo que hay en la tasa es de que la persona va presa, ¿sí? Tienen condenas. Entonces, cada vez más condenas, cada vez menos secuestros, es una tendencia súper bajista de esta, digamos, conducta y este tipo de crimen o tipo de delito, ¿no? Vamos ahora a ver qué pasa con el secuestro digital. Se complicó. Se complicó. Como comentaba Cris, esto es simplemente una analogía. Nuestra idea era proponer la charla como un secuestro digital. Y si decayeron los secuestros físicos, quizá podríamos hablar de que existen otras tácticas de mayor beneficio, menos exposición y, por supuesto, mayores niveles de confidencialidad. Después vamos a empezar a entender cómo los cibercriminales se esconden para que sea difícil encontrarlos a partir de estos puntos. Pero trajimos un poquito de estadística, algo de números. Lo que queríamos mostrar era un poco cuánto dinero se mueve en esta industria. Si habláramos de, a lo largo de la historia, cómo crece esta tendencia, indefectiblemente va a estar esa variante. Y fíjense cómo del 2013, hicimos un pequeño resumen, al 2017, crece de 3 millones a 4 billones. Y lo que ven ahí son tácticas de ransomware altamente conocidas del mundo de la ciberseguridad, incluso son públicas, y ese es el monto final que vienen recaudando, e incluso de decirles que al día de la fecha siguen agrandando esa bolsa de dinero con una proyección al 2031 de nada menos que 265 billones norteamericanos de dólares. Y si podemos prestar atención, a ver el punterito. Bueno, no anda muy bien, no, me acerco un poquito. Lo que ven en el gráfico de la derecha, fíjense, lo que está remarcado es el rescate. ¿Cuánto están pidiendo por un rescate en promedio? Y en promedio va de $500.000 a más de 5 millones de dólares. La tendencia claramente en este tipo de ataques es creciente. Y nos vamos a conocer al secuestrador. ¿Quién tenemos enfrente? ¿Qué tipo de skills tiene un secuestrador? Bueno, a ver, primero antes que nada la motivación, ¿sí? Están motivados económicamente
políticamente o ideológicamente. ¿Sí? Hay activistas, hay gente que simplemente quiere ver el mundo arder y eso le gusta. Otras puede ser, si quieren, causas o motivaciones, son políticas. Hay ataques que directamente se generan contra gobiernos o contra países puntuales. Y después está toda la motivación económica, ¿sí? Esto de que sea una actividad súper rentable, ¿no? Estamos viendo cómo incrementa el ticket y cómo cada vez hay más ataques que generan más daño, ¿sí? Siga. Y entonces, ¿cómo hacen ellos para continuar desarrollándose? Igual que una organización. Una organización como Naranja X, que tiene fines de lucro, somos una entidad financiera que busca incluir a las personas en ese mundo, y ellos intentan perjudicar a mayor cantidad de gente. ¿Para qué? Para obtener un mayor beneficio. Y lo vimos recién, la calidad de los ataques se mejora, ¿sí? La organización de estos cibercriminales también mejora, y no solo mejora, sino que crece y se expande. Incluso déjenme decirles que hasta tiene una estructura muy similar a la nuestra, puertas adentro. Es decir, hay gente que tiene roles específicos y que ejecuta cierta parte de la cadena de proceso de este tipo de ataques. Por eso, Chris, si... Pará, te freno. Ahí hay una que está buenísima, que es, si vos llamás para recuperar tu archivo, ¿no? Te mandan un teléfono, vos llamás, te atiende un contact center, ¿no? Digo, hola, ¿quién sos? Te atienden, hay toda una estructura de atención, ¿no? O sea, dame la data. Es buenísimo. Devuélveme la información. Claro. Y después, digamos, acá en geopolítica prendimos fuego un par de países, en realidad, que suelen ser los que tienen más población de atacantes. ¿Sí? Nuestros amigos rusos, Europa, Corea del Norte y China, que suelen ser los orígenes. Esto no es tendencioso, en realidad es dato, ¿no? De dónde vienen las redes donde se genera la mayor cantidad de orígenes. Tenemos espectadores de networking y seguridad perimetral. Están bloqueados esos países, ¿no? ¿Estamos bien? Gringo, ¿estamos bien? Levanta. Tienen método de comunicación, pero básicamente lo que quería aclarar es que no existe ninguna relación a la ética o la moral en esto, ¿sí? Hay un fin de lucro de por medio y no importa ejercer daño, con lo cual el impacto social y o humano, a menos que hablemos de hacktivismo, que lo mencionó Chris, no está en carpeta para nuestros señores secuestradores. ¿Y cuál es el promedio, Chris? 2023, ¿cuánto cuesta un ataque en promedio de ransomware? Nada menos que $4 millones en promedio. 4 palos 300. Un número interesante si tenemos en cuenta que defenderse es relativamente más barato en general. Vamos. Bueno, llegó el momento de la pelea. Pará. ¿Qué tipo de ¿Qué pasó? ¿No somos nosotros, Chris? No. Pará. Dale, pasemos que así no nos quedamos sin tiempo. Primero, a ver, el impacto contra las personas. Esta pelea es un poquito desigual, ¿no? O sea, tratamos de poner a una persona que es muy mala y muy armada acá y con un montón de estrellitas en lo que es financiación, poder de ataque y poder de defensa. Y acá 3 personas, ¿no? Che, Chris, ¿cuál querés ser? Por lo menos, digamos, lo que queremos tratar de hacer es este, ¿no? Si alguien está acá, está en el horno. También en bola, realidad, digamos. Perdón, no sé si podemos ir en bola, en realidad, pero yo decía en el horno. Perdón. Y pues está quedando filmado. No, pero en el horno, sí, claro. Bueno, en el horno. Está en el horno. A ver, ¿qué es lo que te puede llevar de ser el de más a la izquierda, que está con el morral, está re tranquilo el pibe, a tener un poquitito de armadura, ¿no? Bueno, backups, tener backups de tu máquina, ¿sí? Tener lo que es un antivirus, lo que es un firewall en la PC, ese tipo de cosas, tener el sistema operativo actualizado y parchado, ¿sí? Como para que si te llegas a pescar algo, no pueda vulnerar algo conocido en el sistema operativo. Y como special abilities, ¿sí? Algo que estaría bueno que pase, pero bueno, o sea, entendemos que no pasa siempre, que es tener un poquito de entrenamiento, estar un poco concientizado y tener algunos skills en ciberseguridad. Perfecto, Chris. Y entonces, si tomamos la perspectiva del cibercriminal con todo ese poderío, sabemos que es un poco injusta la lucha contra las personas, ¿no? Pero eso es porque hay una gran orquestación de las bandas cibercriminales. Cuando atacan a una persona, por supuesto, tienen una ventaja. Pero, ¿qué pasa con las entidades y particularmente con las organizaciones? ¿Sí? Y antes de describir a las organizaciones, me gustaría comentar un poco por qué el cibercriminal se va a ver un poco más complicado contra las entidades. Las entidades actualmente, no importa la industria, centralizan los datos de las personas. Y no solo eso, sino también tienen que proteger sus activos. Con lo cual,
los niveles de preocupación de una organización en función a esa ética orgánica de proteger a tu cliente y al mismo tiempo proteger tus activos, hace que tengas que tener otros niveles de defensa preparados. Bien. Y ahí es donde se nos presenta Chris, el defensor. Bueno, engancho con lo que recién comentaban, ¿no? 6,5 millones de clientes en Naranja X. Tenemos como clientes 6,5 millones. activos. O sea, ya no es nuestra información personal la que está en juego, sino es la reputación de la compañía, ¿sí? De la organización y además la protección de los datos de 6,5 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que tener? Bueno, recursos y tecnología avanzada. Hay que hacer necesariamente inversión en lo que es protección y equipamiento y inversión en tecnología, que no solamente puede ser equipamiento, sino servicios y ese tipo de cosas. ¿Cómo logramos que se orquesten correctamente recursos y tecnología avanzada? Porque yo puedo tener el presupuesto, puedo hacer la adquisición e implementación, pero la realidad es que la ejecución es el verdadero problema para llevar adelante esto. Y es ahí donde es vital tener una estrategia alineada, Sí. que es una coparticipación entre toda la organización. Simplemente listamos algunos agentes importantes para iniciar en este tipo de proyectos que básicamente lo que busca es descontracturar a las áreas de control y entender que este tipo de preocupaciones, Claro. igual que ellos, es de toda la organización y es de toda la entidad. Porque todos, al igual que ellos, vamos a cumplir un rol en el cual podemos elevar los estándares de la compañía. ¿Cómo, Chris? Y bueno, desarrollando políticas consistentes, tecnológicamente adecuadas para mi tipo de industria. No voy a defender de la misma manera una industria financiera como la nuestra, que una industria quizás petrolera, ¿sí? Que tiene otro tipo de riesgos, pero siempre parecen los mismos vectores para describirlos. Recursos y tecnología, generar comunidad, Chris, y ¿hay algunas regulaciones también? Sí, obvio, por supuesto, pero pará, déjame engancharme acá. Dale. La estrategia alineada entre las áreas, la más importante, ciberseguridad e infraestructura, el resto... Eso más no o estaba menos, ganado, ¿eh? El resto, bueno, puedes convencer a un CTO, al CEO, es opcional, pero infraestructura y ciberseguridad sí o sí tienen que ir de la mano. No, mentira. O sea, es clave alinear esto porque se necesita financiación, se necesita estar alineado en la estrategia y en los planes, ¿sí? En lo que es el backlog de cada uno de los equipos y sí o sí tener on board a legales y a fraudes. O sea, no se puede y nadie cortar solo para hacer una estrategia frente a semejante oponente, ¿no? Tincho, vamos a meterle un poquitito de ritmo y sustancia porque estamos a 2 minutos del final, ¿no? Ya nos faltan 2 minutos, pasó hablando Chris. ¿Cómo es esa estrategia? Recién describimos al oponente, describimos al organismo de defensa. Y ahora, ¿cómo decanta esa estrategia? Hay muchas formas de hacerlo, pero la mejor representación desde el punto de vista tecnológico para embarcar a toda la organización es un proceso que se denomina Incident Response Process, que básicamente es nuestra respuesta como entidad ante la eventual, espero que no pase, incidencia de un caso de ransomware. Esas etapas son desde la identificación, ¿sí? Donde detecto, como decía Chris, y al principio vimos el flujo de un ataque, hasta la respuesta que doy, que puede ser positiva y responder, por ejemplo, a través de un backup, o tener que ir ya más al fondo porque tuve un impacto descifrado y tener que recuperarme. Ese es el proceso y cada una de las áreas, y como Chris decía, está a riesgo de negocio, incluso la gente de comunicaciones, el área de legales, todos en cada una de las etapas vamos a desempeñar distinto conjunto de actividades para contrarrestar la posibilidad de un impacto severo de ransomware. Pero Chris, ¿cómo se hace un poquito de eso? Bien, recién, o sea, Tincho comentaba, esto es una estrategia directamente, una estrategia completa de seguridad que abarca muchas áreas, ¿no? Es como ir poniendo capas, ¿sí? Y entender de que nosotros vamos a hacer un montón de acciones y vamos a tener un montón de iniciativas, por ejemplo, para identificar, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que es awareness, que es fundamental, que hoy hubo hace un rato y a la mañana hubo charlas, ¿no? De lo que es awareness, lo que es la concientización de toda la compañía. Nosotros, por ejemplo, en Naranja X somos cerca de 4.000 colaboradores, ¿no? Digo, ya no es infraestructura, ciberseguridad que está enfrentado, sino estamos todos expuestos a que entre un mail a un caso de phishing, digamos, a lo largo y ancho de la compañía, ¿no? Awareness y anti-phishing son las que estamos remarcando, tener filtros anti-spam, ¿sí? Un buen sistema de correo para que tratar de prevenir de que nos entre, por ejemplo, un mail, ¿sí? Pero eventualmente puede entrar un mail,
¿no? Entonces después es como que viene la siguiente capa, ¿no? La protección. Y en la protección aparecen otro tipo de medidas. Si yo lo puedo identificar, ya necesito protegerme. Eso significa que ya hay capas que pudieron ser vulneradas y necesito generar capas de contención en otras líneas. ¿Cómo hago que eso sea efectivo? Esencialmente, hardening, si bien es una palabra un poco difícil de asimilar, significa básicamente poner en regla todas las configuraciones iniciales de la tecnología sobre la cual van montadas nuestras aplicaciones. Cifrar nuestra base de datos, tener seguridad perimetral, tener otro tipo de controles como puede ser, por ejemplo, el famoso patch management o pacheo. ¿Qué significa? Actualizar permanente y regular y sobre todo, si se puede, automáticamente nuestros sistemas operativos. ¿Por qué eso es tan importante, Chris? Contanos. Acá lo que es clave es, o sea, después creo que hay una charla, no quiero spoilear, pero que va a hablar de más o menos del tamaño de lo que es la infraestructura de Naranja X, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de cientos y cientos de servicios y servidores. No es algo simple mantener en regla todo eso. Además tenemos varios años de historia donde algunos sistemas operativos, algunas aplicaciones van quedando un poco obsoletos. O sea, luchar contra la obsolescencia es clave en esto y tener pacheados para que eventualmente, si llegamos a infectarnos o llegamos a estar en contacto con algún tipo de vulnerabilidad, tener el servidor pacheado, el sistema operativo pacheado para que no pueda ser explotada. Después tenemos sistemas de detección. Nosotros tenemos sistemas de detección que ya están utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, donde estamos generando reglas inline, analizando todo el tráfico que pasa a través de los firewalls. Y esto es importante, nosotros todavía tenemos parte de nuestra infraestructura on-premises, ¿sí? En data center, y tenemos una estrategia también muy fuerte en nube. Entonces, nosotros ya tenemos una complejidad, ¿no? En todo lo que son las reglas y todo lo que es el tráfico, y tenemos muchísimos firewalls en el medio, y poder analizar esto y poder generar reglas que se van creando en el momento, analizando los comportamientos del tráfico y de las navegaciones. URL filtering, tenemos un montón de cosas más que podemos pasar de largo e ir a esta parte, ¿no? Por ejemplo, que es lo que hablábamos recién y en la función en la que armamos todo esto, ¿no? Que es un plan de respuesta ante incidentes. Exactamente. El plan de respuesta ante incidentes requiere que la etapa anterior sea rápida. Entre antes detectemos la incidencia o el evento o la amenaza que estamos por sufrir o que estamos sufriendo, antes vamos a poder responder o recuperarnos. Es esencial marcar eso para pasar a la respuesta. La respuesta es básicamente tener orquestado y correctamente procedimentado lo que voy a hacer dependiendo de cada tipo de incidencias que ocurran. En el caso del ransomware, tengo que tener claro y dimensionado que si el impacto es alto, automáticamente nuestro proceso CRIS de respuesta ante incidentes tiene que reaccionar en todas las líneas de comunicación, de asistencia al cliente, de recuperación de servicios. Se disparan un montón de líneas mientras nuestros especialistas están intentando ver cómo establecer esa respuesta y recuperarnos lo antes posible, que tiene algunos puntos claves para hacerlo con éxito. Exacto. Ahí va a ser importante, cuanto más evidencia podamos juntar, cuanto más podamos entender de lo que fue, digamos, nuestra vulneración, ¿no? Cuál es la dimensión del ataque. Después, el fundamental es tener un backup confiable e inmutable, ¿sí? Nosotros tener la certeza de lo que vamos a backupear no está infectado y de que no pueda ser infectado. Así que este ya es nuestro plan de recover. Si acá estamos mal, prácticamente estamos en el horno, ¿no? En realidad. Y lo que está bueno es el plan de remediación. El plan de remediación, esa tiene una etapa en la que se piensa poco y se ejecuta mucho, ¿no? Debemos tener claro, previamente, ya tener bastante claro qué es cómo vamos a proceder como organización. Por eso también, Chris, lo ensayamos. Establecemos wargames, que básicamente son ejercicios de simulación de ataque y defensa, donde ponemos a prueba los principales vectores de ransomware, en este caso, que son familias muy poderosas que no solo buscan encriptar, sino, como decíamos antes, realizar otro tipo de acción en la infraestructura y poder comprender mejor cómo estamos respondiendo tecnológicamente. Si tecnológicamente no respondemos, Chris, ahí entra lo que mencionas vos. Pero fíjense, hay muchos controles. Es difícil organizar esto. Entonces, Chris, tratemos de contarles un poco una idea y una forma de hacerlo. Bueno, acá creo que es un poco lo que motivó venir juntos a hacer esta charla, que es todo el trabajo en conjunto que hicimos para decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo podemos nosotros medir cómo estamos en función y cuál vulnerables somos ante un ataque de ransomware? Y acá donde creamos un indicador propio, lo hicimos nosotros en conjunto,
¿sí? El equipo de infraestructura y el equipo de cyber. En definitiva, esto es una historia de colaboración, ¿no? Donde hicimos, bueno, cómo es que estamos y cómo podemos nosotros, cuando alguien nos pregunta en la organización, un CEO, dice, che, ¿cómo están ustedes de cara al ransomware? ¿Cuán probable es que nos impacte? Y entonces, entender en qué estado estamos, ¿sí? En cada parte de este proceso, es lo que nos ayuda a nosotros a poder medir, a poder fundamentar las iniciativas, a poder buscar presupuesto para determinar las iniciativas y además para poner un indicador el cual nos permite evolucionar, ¿no? Para hacer un camino para estar cada día mejor. Tal cual. Cris, ¿y existe el riesgo cero? No. No existe. Nosotros podemos llegar al 100, podemos tener todos los controles en verde y aún así, por un vector, un endpoint, una válvula que se me desalineó, yo puedo tener la incidencia en el plano organizativo. Acá yo lo que quiero destacar es cómo de a poco las organizaciones empiezan a trabajar colaborativamente y como decía Cris, me sumo a destacar o reforzar que se puede hacer este tipo de trabajo en las organizaciones y que no depende netamente ni de infraestructura, ni de ciberseguridad, ni del comité ejecutivo, sino que tiene que ser algo cultural donde todos vayamos hacia el mismo lugar. Por eso queremos mencionar y destacar a nuestros especialistas de Naranja, a partir de los cuales hoy con Cris estamos acá. En realidad ellos iban a hablar, pero no pudieron venir y nos dijeron que hagamos una suplencia. Pero ellos son los que rompen los límites, los que trabajan día a día y se han unido a muchas otras áreas de la organización en pos de mejorar la calidad y disminuir cada vez más el impacto que podrían sufrir sobre todo las personas. Así que si están por ahí los chicos, algunos los veo, muchas gracias a todos. Venga un poquito más al medio. Time's up. Fuerte el aplauso. Tenemos un ratito para hacer un par de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Ay, que Hay Cris una quería. pregunta. Cris estaba Muy como bien. ansioso con que haya muchas preguntas. Quedó claro, ¿no? Hay una pregunta. A ver, ¿tenemos micrófono? Ahí, mira. Ahí vamos. Acá. Acá. Fila 3. Levanta la mano, porfa. Ahí va. Ahí llega el micrófono. Música Tenemos de una ascensor. pregunta. Los que están conectados de streaming, si quieren ir dejando. ¿Hay una pregunta redoblante también. o no? No. Ah, bien. ¿Cada cuánto realizan esa práctica para ver de que esté todo en orden? El índice de madurez. Sí. Ese, recurrentemente, en realidad lo estamos actualizando porque hay algo que no detallamos, tiene un montón de controles asociados. Nosotros, ahí hay un detalle, que es todos los controles que hacemos en cada una de las etapas del plan. Entonces, en realidad, nosotros cada vez que vamos actualizando, mucho se conforma por porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje de servidores pacheados, por ejemplo, ¿no? Y eso va ponderado y generando el indicador. Así que nosotros, o sea, hay planes que son trimestrales, hay planes que son anuales, ¿sí? No sé, todo lo que es un DRP, por ejemplo, no se hace todos los días eso. Hay planes que son, digamos, más espaciados en el tiempo. Pero nosotros el indicador lo actualizamos todos los meses, ¿sí? Está vivo el indicador. Y te puedo sumar otro ejemplo. Si tomás vulnerabilidades, vos detectás una gran cantidad de vulnerabilidades de distintas categorías en función al riesgo. Primero las prioridades de las críticas, por supuesto, y armas todo un roma de trabajo en el año para que los especialistas de a poco vayan mitigando y ese control va escalando en madurez. Y así, con cada uno, por supuesto, y tienen distintas particularidades. Incluso hay algunos que son más intangibles. Bien, y otra pregunta más, ¿puede ser? Puede ser, Vale. sí. Ya ¿Cómo tenemos. educan a los clientes Naranja respecto a ciberseguridad? ¿Tienen alguna forma de colaboración con eso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, para nosotros la cultura es esencial. De hecho, hay una charla que te invito a que puedas revisar, que le dio Mari y ahí Leo y compañía, nuestro equipo de awareness o concientización, pero también de estas áreas de comunicación, recursos humanos, donde, como decíamos, esta es una estrategia unificada. Y para eso, desde el onboarding, desde que una persona ingresa a la compañía, ya se empieza un plan de formación sobre aspectos de ciberseguridad, donde se incluyen estos tópicos y se refuerzan con comunicaciones internas para la compañía, pero también al cliente, porque el cliente también puede ser vector de este tipo de ataques y también buscamos protegerlos a ellos y además lo medimos con simulaciones. Por ejemplo, mandamos un ransomware y vemos cuánta gente le hace clic,
cuánta gente lo descarga y por supuesto después, de alguna manera, disparamos capacitaciones para reforzar en esas personas ese concepto. Tenemos la granularidad de entender por área, ¿sí? Cuánta gente hizo clic en un correo, cuánta gente lo abrió, cuánta gente hizo clic, y ahí tenemos como un funnel, ¿no? Donde vamos viendo y eso te puede determinar un plan de acción en determinado equipo, por ejemplo, ¿sí? Reforzar. Nosotros por temas regulatorios, ¿sí? Banco Central o PCI o las distintas regulaciones o normas de las que estamos alcanzados, lo tenemos que hacer. No es una opción para nosotros, ¿no? O sea, tenemos que tener un plan de awareness y de concientización de todos los colaboradores Naranja X. ¿Sí? Muy Genial. bien. Bueno, Bien. chicos, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, los van a encontrar dando vueltas por Exacto. todo el evento. Así Se que quedan si hasta el quieren- after, ¿no? Bueno. No me habían Si me invitado. lo pero decís así. sí, me lo veían así. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Un Fuerte fuerte el aplauso. aplauso. Gracias, chicos.